Muy buenas tardes, apreciables alumnos del noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas. Les saluda su asesor y servidor, licenciado Israel Flores Olayo, y nos encontramos en la materia de Seminario de Avances de Investigación 1. Nos encontramos en la segunda sesión de este bimestre y vamos a trabajar ahora sí los aspectos esenciales del capítulo 1. Como introducción, ¿sí?, a este trabajo de investigación, como presentación previa, pues quiero hacer un poquito de hincapié en la necesidad e importancia del trabajo que requiere o que amerita nuestra investigación. Esto es bien importante para ahora sí poder darle a nuestra investigación este respaldo científico, este rigor científico, este nivel técnico. No todos están desarrollando el mismo avance, la misma dedicación con el trabajo de investigación. Quisiera yo señalar esa situación porque si bien es cierto que ahorita vamos a hablar del capítulo 1, pero nuestro trabajo de investigación en la materia anterior, en diseño de anteproyecto de investigación, esencialmente, a pesar de que algunos llevan ya más avance que otros, pues nos enfocamos mucho en este apartado. Es decir, ahorita ya estamos reforzando este apartado, le estamos dando una extensión un poquito ya abundante, pero con la intención de que ustedes complementen bien la estructura base de su planteamiento del problema o la estructura de inicio. Pues bien, todavía a esta altura, quienes ya llevan un poquito de avance, ya han discutido su tema con otros maestros, ya han hecho otro tipo de consenso alrededor de este trabajo. Por ahí tenemos todavía algunos temas que no tienen una clara definición, ¿sí? Todavía no presentan una clara definición. La realidad de esto es que no se le ha dado el tiempo, no le han dedicado el tiempo necesario para que ustedes ya puedan, conjuntamente con su asesor, ya definir esos aspectos con un poquito de más precisión, con un poquito de más trabajo. Obviamente, esto requiere un poquito de más de compromiso por parte de ustedes. Esto no podemos avanzar de manera sustancial si no existe ese compromiso por parte del alumno para poder iniciar su trabajo de investigación. Obviamente estamos en el apartado del planteamiento del problema. El planteamiento del problema, si bien es cierto que lo vamos a ir actualizando, lo vamos a ir trabajando en diferentes momentos, en diferentes escrituras, vamos a hablar acerca de cómo se compone o cómo se estructura de forma completa, cómo se trabaja de forma completa, ¿sí? Pues bien, la formulación o planteamiento de un buen problema debe considerar tres variables. Debe tener relevancia, debe tener cobertura y debe tener complejidad. ¿Qué significan esas cosas? Muy importante. Relevancia, bueno, el problema debe tener o debe ser meritorio de ser estudiado por el derecho. Debe tener la complejidad suficiente o la relevancia trascendente para que el problema sea investigado y sea desarrollado como tal. Aquí, cuando un alumno, que ha sido el caso de algunos compañeros, algunos alumnos, me dicen, oiga, asesor, este tema está bien, este tema
es importante para la tesis, cree que tengo un buen tema, yo le hago este tipo de preguntas que se relacionan con este apartado. Le digo, en primer lugar, ¿tu tema realmente representa un problema para la aplicación del derecho? ¿Se confronta con el espíritu de la aplicación de las leyes del derecho? ¿Se contrapone a los principios generales? ¿Se contrapone a lo que el espíritu de la ley dicta? ¿Se contrapone a los derechos humanos? ¿Se contrapone a diferentes contextos que pudieran ser importantes o interesantes para admitir una relevancia de ese problema? Tenemos material de investigación, tenemos un campo de investigación muy definido para ese problema, sabemos en dónde vamos a investigar. Esto se relaciona mucho con la cuestión del marco teórico. Sabemos dónde, qué, cuándo, cómo lo vamos a investigar, ¿sí? Qué tipo de investigación vamos a realizar, qué tipo de material nos puede ser útil o bibliografía nos puede ser útil para esta investigación. Y la complejidad. La complejidad tiene cierta relación con la materia, tiene cierta relación con el área del derecho o la cuestión de área del derecho en que se vaya a desarrollar la investigación, pero también se refiere al problema como tal. Es decir, una cuestión social, una cuestión legal, una cuestión de normativa, ¿sí? Una cuestión fenomenológica, paradigmática, no sé, infinidad de situaciones que desarrollan que el problema sea complejo, ¿no? Y una pregunta básica, pero que viene al caso y es pertinente. ¿Tu tema realmente amerita una investigación de tesis o se contesta de forma sencilla bajo un procedimiento, bajo una cuestión de intervención, bajo una situación de documental o de doctrina? ¿Realmente hay que hacer toda una investigación para abordar tu tema? ¿Hay que hacer toda una investigación de tesis para abordar tu tema? Y entonces el alumno, en la medida que categóricamente da respuesta a esas preguntas en un sentido positivo, pues entonces estamos avanzando. Estamos avanzando. El alumno que no lo hace como tal, pues entonces estamos entendiendo que existen ciertas debilidades en su planteamiento de problema. Y aquí la universidad, el protocolo de la universidad, nos pide que nosotros en el planteamiento del problema establezcamos 3 apartados o trabajemos 3 apartados. El primero, los antecedentes del problema. Primera pregunta, ¿quién dice que es un problema? Es decir, tú partes de una observación, de un momento primario básico, o lo platicas con tu maestro del área del derecho que vas a hacer tu investigación. Tu tema es fiscal, lo comentas con el maestro de derecho fiscal, tu tema es civil, lo comentas con tu maestro de derecho civil, y ellos tienen una opinión del tema muy válida. De hecho, son los que probablemente te abren las puertas al estudio y comprensión de esto, ¿no? Pero nosotros debemos tener referentes teóricos, fundamentos de referentes teóricos, que establezcan que efectivamente nos encontramos ante un problema y que este problema ya ha sido analizado, ya ha sido estudiado, ya ha sido observado, y que esta situación que tú deseas problematizar ya haya sido estudiada en cierta forma, o analizada, o conceptualizada como una situación de derecho o una situación que confronta al derecho como tal. ¿En qué punto este problema conecta su definición con el entorno social o con la realidad existente? Aquí es bien importante, porque cuando nosotros planteamos los antecedentes del problema, y vuelvo al punto, muchas veces ocupamos el marco teórico de la investigación para llenar de antecedentes por querer hacer un marco teórico abundante, lo cual es un error. Establecemos que el problema empezó desde hace mucho, desde la época romana, desde el César, desde el emperador, no sé cuál.
en una historia ahí media fabulesca, media surrealista. Y entonces, esos no son los antecedentes del problema, evidentemente. El antecedente del problema debe ser muy específico al señalarse, porque es cuando la situación que tú problematizas, la figura que tú estás estudiando, se conectó con un grupo social, se conectó con un procedimiento, se conectó con una actuación, y entonces empezó a generar un problema. Un problema que no ha sido abordado de una manera eficaz, que no se ha resuelto de una manera eficaz, y que tú como investigador piensas o crees que puede ser estudiado mediante una investigación de licenciatura o de tesis de licenciatura. En ese punto de conexión, una reforma del 2015, una reforma del 2004, una modificación del 2011, una adición del 2011, una derogación, ¿sí? Una cuestión retroactiva de la ley, una cuestión irretroactiva de la ley. ¿En qué momento esa conexión empezó a crear el problema? Y entonces es lo que tú me explicas aquí, ¿sí? Y la tercera pregunta: ¿por qué ha alcanzado una relevancia suficiente para ser tomado en cuenta como un problema de investigación y tiene que ser explicado? En el mismo antecedente del problema, sí, explicas, de acuerdo con estas dos preguntas, ya que diste respuesta a estas dos preguntas, ¿sí? a estas dos preguntas iniciales, ¿sí? Explicas por qué se ha tornado relevante, es decir, cómo asumes o cómo infieres que esto puede llevar de no resolverse o de no solucionarse a crear una situación de derecho y de relación derecho-sociedad más compleja, o a crear situaciones complejas alrededor de esa figura observada, ¿sí? Hay que explicar eso. Y entonces llegamos al segundo momento, que es la descripción del problema. Aquí vamos a describir el problema. Ya planteaste los antecedentes. Igual, en los antecedentes, me regreso un poco aquí. Es bien importante conectar, por ejemplo, aquí sí puedes poner un poquito de cómo esta evolución del problema, este crecimiento del problema, generó ciertas situaciones más complicadas, más complejas. Aquí, cuando me hablas de cómo se conectó, en los antecedentes, de cómo se conectó con la realidad y cómo empezó a generar una situación diferente, en esta parte, en la tercera pregunta, ya puedes también establecerme un poco cómo esta figura pues ya creaba cierta afectación, ahora ocasiona más afectación, o su inexistencia no generaba ese entorno conflicto o conflictuado en el derecho. Y llegamos a la descripción del problema. Segundo momento del planteamiento del problema. ¿Cuál es la radiografía actual del problema? Números, cifras, estadísticas, opiniones, etc. ¿Cuál es la afectación directa o indirecta que causa en el entorno social colectivo individual? Vamos por partes. El problema que tú señalas, el problema que tú planteas, ya dijiste en los antecedentes en qué consiste, cómo se conectó con la realidad, o cómo se conectó con el derecho y creó un conflicto, o cómo se conectó con la sociedad. Ya me explicaste cómo este derecho tuvo, esta figura que estudias, pues ha tenido cierta mutación, ha cambiado, ha generado ciertos espacios de conflicto que no existían y que ahora pues ameritan un estudio. En la descripción del problema, aquí en la radiografía, ahora sí, tu problema tiene un comportamiento específico, temporal, espacial, muy delimitado. Está funcionando de cierta forma. Tu problema es un ser vivo. Vamos a enfocarnos un poquito en la teoría organicista, ¿no? Tu problema es un ser vivo que está en este momento vivo y está generando problemas, está generando situaciones, ¿sí?
Esas situaciones, esos problemas, pues obviamente ya te arrojan números, cifras y estadísticas. Ya dicen cómo está afectando tu problema, cómo está o qué comportamiento desarrolla y cómo está generando este tipo de situaciones. Pero ya me das aquí en la descripción, ya me das cifras, me das números, estadísticas y ya me dices, el problema se está comportando así, ¿sí? ¿Cuál es la afectación directa o indirecta que causa en el entorno social, colectivo o individual? Como parte de la radiografía que presentas, este término a mí me gusta utilizarlo aquí, como parte de la radiografía que presentas, ahora sí, me hablas de cómo está afectando directa o indirectamente, pero con el sustento de la radiografía actual. Me explicas la radiografía actual del problema, cómo está generando nuevas situaciones, está generando nuevos conflictos, está generando una percepción social diferente, incluso nacional, incluso internacional, no sé. ¿Y qué evidencias o datos sugieren que este problema debe ser cubierto por diversas hipótesis para su solución? Aquí es bien importante, y vamos trabajando este punto, cuando tú estás investigando un problema, el alumno, me ha pasado muchas veces, el alumno llega a la pregunta de investigación, quiere formular su pregunta de investigación, se sienta y empieza a imaginar una pregunta de investigación. ¿Qué debe tener mi pregunta de investigación? ¿Qué debe contener mi pregunta de investigación? ¿Cómo la debo hacer para que me quede completa? Y lo que el alumno no hizo durante su planteamiento del problema fue elaborarse preguntas del tema que está estudiando, de las cuestiones que desconoce, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es aquello? ¿Qué podría ser esto? ¿Qué podría ser aquello? ¿Cómo funciona esto? Y entonces se supone que tú como estudiante, tú como tesista, cuando estás desarrollando la formulación de tu problema o tu planteamiento de problema, te estás generando una infinidad de preguntas que las vas anotando en tu material de estudio y al final de tu planteamiento del problema, ¿qué crees? No tienes una pregunta de investigación ni 3 preguntas específicas. No, tienes 20 preguntas de investigación. Tu problema no es elaborar una pregunta, tu problema es elegir una pregunta. Ese debe ser tu problema. Y esto, sí, tiene mucha relación con el tercer punto de la descripción. ¿Qué evidencias o datos sugieren que este problema debe ser cubierto por diversas hipótesis para su solución? Evidentemente, sí, tú tienes aquí datos que ya nos dicen que el problema debe ser estudiado, ¿sí? Pero ahora necesitamos más evidencias que no las tenemos, datos que no los tenemos, escenarios que no hemos investigado o no hemos complementado. Entonces, tienes que darte a la tarea de investigar y de obtener estos espacios o estos espectros para ya poder generar una situación hipotética deductiva de tu investigación y también generar tus preguntas de investigación. A mí me ha sucedido mucho eso con los alumnos cuando están trabajando tesis o están trabajando proyectos. Hacen su planteamiento, lo redactan, me lo presentan y me dicen, licenciado, ya está el planteamiento. Ahora vamos a hacer la pregunta de investigación. Es como si fuera un ritual, como si fuera algo así de que no puedo hacer mi pregunta de investigación hasta que termino mi planteamiento del problema, lo cual es un error. Tu pregunta de investigación ya existe desde que estás formulando los primeros inicios del problema, porque hay muchas cosas que desconoces, que no sabes. Lo que vas a hacer con tu asesor es elegir la mejor pregunta y darle la estructura apropiada para delimitar los alcances de la investigación. Eso es lo que haces con tu asesor, porque ya tienes muchas preguntas, ya tienes bastantes preguntas. Es probable que no tengas 20, tal vez 10, pero tienes muchas más de las que te está pidiendo el protocolo o de las que sugiere el protocolo.
¿sí? Ahora bien, llegamos a la tercera parte, determinación del objeto de estudio. Esto es fundamental para nuestro estudio de investigación. ¿Sobre qué concepto y o variable, ¿sí?, se dirigirá el desarrollo del proyecto y o investigación? ¿Cómo es que dirigirá e influirá en el rumbo, la orientación y los fines de la investigación? Porque su definición conceptual es la adecuada para dar sustento a la investigación. Hay algo bien importante aquí de comentar. Cuando yo hablo de variables, me refiero a los conceptos como tal. Me he encontrado por ahí con varios proyectos que hacen un uso indiscriminado de las cuestiones de términos de variables. Toman la variable dependiente, la variable independiente, y en todo tipo de proyectos la utilizan, pues porque vieron que en algunos se utilizaba. La variable es cuando se utiliza en metodología como variable dependiente y como variable independiente, se recomiendan para investigaciones experimentales de corte cuantitativo. El corte cualitativo no sugiere el uso de las variables como variable dependiente o variable independiente. Aquí yo lo estoy mencionando como concepto, ¿sí? Un concepto es una variable, pero no recomiendo el uso de la variable para los proyectos de corte cualitativo. ¿Cómo es que dirigirá e influirá en el rumbo, la orientación y los fines de la investigación? Esto es bien importante por una razón, se los voy a comentar. En muchos estudios o en muchas situaciones que hemos trabajado, el alumno, mientras está haciendo su planteamiento del problema, tiene entendido que tiene un objeto de estudio, ¿sí? Tiene un objeto de estudio específico, y cuando ya lo consensamos con el asesor, cuando ya lo platicamos con el asesor, bueno, ya están platicándolo con su servidor, determinamos y concluimos que el objeto de estudio no era el que el alumno pensaba, es otro, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces están haciendo estudios sobre diversos procedimientos muy específicos, procedimientos generales, fenómenos sociales de amplio espectro, ¿sí? De muy amplio espectro. Se me ocurre, por ejemplo, cuando hemos trabajado proyectos o situaciones relacionadas con figuras como el feminismo. Cuando yo llego con el alumno y le digo, o la alumna, y le digo feminismo, ¿qué tipo de feminismo? Y entonces la alumna dice, ¿qué? ¿Hay varios? Claro, hay varios tipos de feminismo. ¿Cuál es el que vamos a estudiar? ¿Cuál es el que vamos a analizar? ¿O cuál es sobre el que nos vamos a enfocar en este estudio? Ah, muy bien. Ahora, este tipo de feminismo, ¿en qué temporalidad? ¿O en qué espacio? ¿Bajo qué contexto? Y entonces por eso es bien importante determinar el objeto de estudio y hacerlo correctamente. Obviamente, explicar cómo es que dirigirá e influirá en el rumbo, la orientación y los fines de la investigación. Todavía, en las tesis más avanzadas o en los que llevan un poquito de más avance, estamos trabajando el objeto de estudio, estamos explicando cosas que tienen relación con el objeto de estudio y que el objeto de estudio nos va a implicar más adelante o nos va a obligar a estudiar. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el tema o en los temas civiles o en los temas fiscales, explican y establecen que el objeto de estudio es un procedimiento determinado y ese procedimiento determinado tiene estos efectos. O esta figura en el derecho civil tiene estos efectos, o esta figura en el derecho penal tiene estos efectos. Y entonces surgen diferentes discusiones y percepciones sobre el tema que estamos investigando. Surgen diferentes opiniones y también diferentes criterios. Y esos criterios muchas veces son jurídicos, son jurisprudenciales, son técnicos, son doctrinarios. Y entonces nosotros tenemos que tomarlos en cuenta hacia nuestro objeto de estudio, porque evidentemente cuando nosotros estemos defendiendo nuestra investigación o presentando nuestro examen profesional, nuestros evaluadores o nuestros sinodales con toda la libertad pueden citar ese tipo de doctrinas
o pueden citar todo ese tipo de conocimientos jurídicos alrededor de nuestro objeto de estudio, que nosotros estábamos obligados a estudiar. Esto es bien importante, por eso el marco jurídico, que vamos a ver más adelante, cumple también con esa función de dar cobertura a toda esta situación que se puede presentar durante nuestro trabajo de investigación. Ahora, la pregunta de investigación. Les mencionaba hace un momento, la pregunta de investigación desde un principio tiene que ser formulada o tienen que ser formuladas conforme vamos desarrollando nuestro planteamiento del problema. Esto sí hay que ser muy puntuales en esta situación, porque no es posible que llegues a tu término de planteamiento del problema y no tengas una pregunta de investigación. La pregunta de investigación va surgiendo conforme vamos redactando, conforme vamos trabajando. Tiene que ser contestada mediante el proceso de investigación. Si tú contestas esa pregunta de forma automática, no tienes una pregunta de investigación, solamente es una duda. La pregunta tiene que ser pertinente y próxima al campo de estudio en el que se realiza. Una pregunta pertinente que nos ayude a comprender el alcance y la misma delimitación. Esto es bien interesante en la construcción de la pregunta. Ahorita lo vamos a analizar en el ejemplo que les voy a poner. Y el doctor Alejandro Bird menciona la cuestión de las preguntas en caos. Él le llama así, me gustó esa definición, él le llama a las preguntas en caos, ¿sí? a generar todo ese tipo de preguntas que tú vas a tener ahí tu archivo, tu base de preguntas para elegir tu pregunta de investigación. Él le llama preguntas en caos. Y el uso del por qué, para qué y cuál. Esto es bien importante. Fíjense que hay que comprender cuándo usamos el por qué, el para qué y el cuál. El por qué, ¿sí?, es algo bien interesante en cuanto a la situación de que buscamos causas. El por qué busca causas. El para qué, pues busca fines, ¿sí?, o establece fines. El cuál, ¿sí?, busca vínculos, ¿sí?, busca conexiones. Por eso es bien importante cómo nosotros utilizamos estos inicios de pregunta, ¿sí? La construcción de definiciones operativas. Esto es otra parte bien importante. Durante la investigación, tú elaboras un marco conceptual. Este marco conceptual obviamente se refiere a toda esa construcción o definiciones de conceptos que tú has elaborado durante la investigación o estás contemplando. Pero nosotros, en marco teórico y en planteamiento del problema, nos interesan mucho las definiciones operativas. ¿Cuáles son las definiciones operativas? Son las que tú encuentras en los libros, en la doctrina. Una definición conceptual tú la encuentras en un diccionario. Ahí está la definición conceptual. Pero la definición operativa es lo que un autor dice sobre el tema, lo que un autor explica sobre el tema. Muy importante. Ahora, la pregunta de investigación. Ejemplo. ¿Por qué el vínculo familiar es importante en la determinación de las relaciones familiares y sociales? ¿Sí? Como puedes observar, de la pregunta general de investigación, señalo en rojo las variables que nos van a determinar o nos van a ayudar a formular las preguntas específicas. ¿Qué es el vínculo familiar? ¿Qué determina este concepto en las relaciones familiares? ¿Cuál es la trascendencia de este concepto en las relaciones sociales? ¿Cuál es la diferencia entre importante y determinante y su relación con el vínculo familiar? ¿Qué opinan los expertos sobre el vínculo familiar y su importancia? En las preguntas que estamos analizando, en las preguntas que estás viendo, ya va implícita la delimitación del tema. Ya va implícito también el alcance del tema, ¿sí? ¿Por qué el vínculo familiar es importante? ¿Cuáles son las causas por las que el vínculo familiar es importante en la determinación de las relaciones familiares y sociales? ¿Sí? Ahora, ¿qué es el vínculo familiar?
tenemos que comprender esta variable para dar satisfacción a un elemento de nuestra pregunta de investigación. ¿Qué determina este concepto en las relaciones familiares? Es decir, ¿qué es lo que determina y cómo resalta esta importancia jurídicamente hablando? ¿Sí? Y así se van explicando y van surgiendo las preguntas de investigación. El alumno se atora mucho, se complica mucho en esta formulación, porque por lo regular el alumno piensa que para tener una buena pregunta de investigación debe tener una pregunta sofisticada, muy técnica, muy compleja, con una terminología muy jurídica. Y entonces yo les comento que eso, pues evidentemente no es lo más recomendable. O sea, tu pregunta de investigación puede ser sencilla, elaborada con mucha sencillez, pero conteniendo las variables que te van a ayudar a entender el tema. Y llegamos a la justificación de la investigación. Sí. La justificación de la investigación es un apartado muy importante. Quiero ser bien claro en esta parte de la justificación, porque muchos alumnos la justificación lo toman como un apartado de rellenito, como de que hay, hazte la justificación y dile que es importante porque sí, porque bla, bla, bla. No. En primer lugar, tienes que explicar por qué es importante realizar esta investigación y comunicar el problema con un método científico. ¿Sí? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las causas que lo hacen importante? ¿Qué afectación hay? ¿Qué afectación jurídica, social, económica, administrativa? No sé. ¿Sí? ¿Para qué fines se realiza la investigación? ¿Qué se pretende conseguir con el desarrollo de la misma? ¿Cuál es el alcance de este análisis? ¿Hacia dónde quieres llegar con este análisis? ¿Qué beneficios se pretenden lograr con esta investigación? ¿A quién se espera beneficiar con la misma? ¿Qué beneficios se espera producir con la investigación? ¿Qué crees? En la justificación, en tu apartado de justificación, yo me doy cuenta si realmente conoces el tema. Yo me doy cuenta si realmente estás estudiando sobre el tema. No es en el planteamiento del problema. ¿Sí? Créeme, no es en el planteamiento del problema, que tiene elementos muy importantes de definición cognitiva de tu investigación. Es aquí donde me doy cuenta si tú estás estudiando el tema. Porque cuando el alumno está estudiando su tema, lo está comprendiendo y está entendiendo lo que quiere de ese tema y lo que quiere lograr, la justificación fluye por sí sola. Fluye, tiene una relación, una correlación, una sintaxis casi perfecta. El alumno explica todo esto de forma muy fluida, con casi sus propios argumentos. Y define claramente las causas por las que es importante el tema, los fines para los que se realiza este tema. Si el alumno es capaz de explicar eso de forma fluida en su justificación, eso significa que el alumno está estudiando, ¿sí? Si no, aquí es donde yo me doy cuenta que el alumno no está estudiando su tema, no lo conoce, está realizando simplemente una observación primaria, ¿sí? La hipótesis en la investigación. ¿Cómo se sustituye la investigación cualitativa? ¿Cuál es su uso y finalidad de la investigación cuantitativa? La hipótesis, obviamente, todos los teóricos de la metodología, en cuestión cualitativa, no la recomiendan. Y en investigación jurídica, los especialistas en la metodología jurídica dicen que tenemos que sustituir la hipótesis, ya sea por un teorema, un apotegma o un constructo. Esta le ayuda a dar definición a la investigación por el tipo de constructo o concepto o definición que vayamos a manejar. En una ocasión, un alumno me preguntaba que si la pregunta de investigación, ¿sí?, podía utilizarse para este apartado en la hipótesis. Es probable
que tu investigación pueda ser satisfecha en su probable rumbo o en su rumbo con una pregunta de investigación. Pero no todas las investigaciones tienen la misma naturaleza. No todas las investigaciones persiguen los mismos fines y se componen de los mismos elementos. Incluso hay metodología mixta o hay metodología que logra fusionar ciertas perspectivas que no comparten la misma intención. Entonces, en esta cuestión de hipótesis, yo te recomiendo que si tu investigación es de corte cualitativo, pues no uses una hipótesis. Utiliza un teorema, un apotegma o un constructo. Y esto le va a dar una definición, ¿sí? Le va a dar una definición en la fuerza que el mismo concepto desea estructurar, ¿sí? Individualmente vamos a trabajar este concepto para poder definir por qué elegiríamos en todo caso un constructo y cuál es su uso y finalidad en tu investigación, cuál es el teorema y por qué lo utilizaríamos en tu investigación, ¿sí? Ahora bien, aquí vienen los objetivos de la investigación. Deben ser claros, medibles, alcanzables y realistas. Se estructura con un verbo en infinitivo, el cómo o mediante, y se finaliza con un para qué. Aquí yo quiero ser bien claro, en la formulación de objetivos sí me ha costado un poquito más de trabajo darle la delimitación y alcance a la investigación, al igual que en la pregunta, porque el alumno muchas veces plantea objetivos que ni siquiera corresponden a su investigación, ¿sí? Es decir, su compromiso, aquí en el objetivo se establece el compromiso metodológico, el compromiso de investigación. Y muchas veces el alumno no tiene claro el alcance de su investigación, no lo logra clarificar muy bien aquí en los objetivos. Por eso tenemos que ser bien específicos en cómo el objetivo implica la delimitación de la investigación, al mismo tiempo el alcance, y es congruente con la investigación. Es decir, por ejemplo, me encuentro con investigaciones en donde pretenden modificar, vamos a ponerlo de esta forma. Que pretenden hacer una modificación o una sugerencia de adición o modificación a un procedimiento específico, por ejemplo, un procedimiento fiscal. Y entonces, en los objetivos me ponen que el ciudadano pague su impuesto, pague su contribución de esta forma y se elimine o se trabaje ahí una situación de composición de la contribución. Y entonces yo le digo al alumno, en tu metodología, en tu investigación, ya no vas a llegar a ese punto. Tú ya no vas a comprobar si el contribuyente o si el ciudadano cumplió o no cumplió, ¿sí? Tu compromiso metodológico tiene solamente un tope, tiene un límite, ¿sí? Tiene un límite. Entonces no podemos llegar o no podemos analizar a variables o situaciones que son o serían parte de otra investigación. ¿Quieres comprobar que el ciudadano cumplió con esta prerrogativa o con este beneficio? Bueno, eso es otra investigación, implica una implementación, implica otro tipo de metodología. Entonces, por eso dice que deben ser alcanzables y deben ser realistas, ¿sí? Ahora bien, la taxonomía, muy importante. Siempre cuando trabajo metodología, yo les sugiero a los alumnos que revisen la taxonomía. Aquí estamos viendo la taxonomía de Bloom, la revisen y puedan definir cada uno de los conceptos que existen, cada uno de los verbos que existen en la taxonomía para formular sus objetivos de investigación. Es importante conocer la definición conceptual y al mismo tiempo también darse un tiempo y entender la definición operativa de estos conceptos, ¿no? Para poder entender la dimensión del conocimiento, la cuestión cognitiva, la cuestión práctica y cómo se crea una gama de situaciones alrededor o situaciones de actividad de verbos que se relacionan con la taxonomía. Obviamente durante estas semanas estaremos trabajando
creación y reformulación de todos estos apartados. Vamos a tener la oportunidad de trabajarlo, ya saben, mediante nuestras plataformas. Es un gusto poder saludar de nuevo. Les deseo las mejores de las suertes y hasta la próxima.